Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Moni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa Xavier Vilá, corresponsal de Cataluña Radio. Gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? Periodista mexicano Pepe Díaz Briceño, colaborador de Diario Reforma de México. Gracias por estar aquí. Gracias, Moni. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Bienvenida a Club de Prensa. Gracias. Y voy a empezar con Pepe con noticias de México y particularmente de la popularidad de Enrique Peña Nieto, que bajó al 34% en el mes de julio, justo el mes en el que se fugó el narcotraficante El Chapo Guzmán. Bajó 5 puntos en un tiempo muy corto, y a eso se le suman muy posiblemente más caídas en popularidad a raíz de nuevos escándalos que le han salido a su gobierno, a personas de su gobierno, y en particular a su mujer, Angélica Rivera. Hay un escándalo, digamos, de hace unos meses alrededor de la mansión presidencial, que se compró en unas circunstancias bastante extrañas a un gran contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, el grupo IGA, y cuando se supo las circunstancias de la compra, la primera dama, que tiene el título de la mansión, dijo que la iba a vender. Bueno, han pasado los meses y las investigaciones muestran que ella no ha vendido esa casa. Lo que ha dicho es que está esperando los resultados de la investigación y que en este momento no tiene planes de salir de esa mansión. Es un escándalo que le llega muy cerca al presidente de México. ¿Usted piensa que eso sí va a erosionar aún más la credibilidad de Enrique Peña Nieto? Sabemos que en los meses recientes ha habido diversos escándalos muy graves en México. A veces muchos dicen la realidad, como en otros países de América Latina e incluso Europa, ¿verdad? Supera la ficción en temas como el escape del Chapo, los asesinatos de los estudiantes 43 en Ayotzinapa, y el tema de también la compra de esta cuestionada mansión presidencial, que realmente ha dejado dudas, y el propio semanario The Economist ha dicho, parece que la administración de Peña no entiende que no entienden, porque el gran problema sobre el que se refleja en la popularidad es que no ha habido ni despidos ni renuncias de secretarios, ministros del gobierno mexicano, y todo se ha ido directamente hacia el presidente. Parece que esta es una estrategia decididamente de la propia Casa Presidencial, que dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que pase este vendaval, trataré de sobrevivirlo. Sin embargo, apenas esta semana tenemos otras 2 notas cuestionando las ligas de Peña Nieto con contratistas, una del New York Times y una de NPR. Ya ni siquiera son los medios mexicanos, son los medios internacionales, que en México tienen una presencia bastante fuerte. Es uno de los países donde no ha habido un cierre de corresponsalías de medios americanos en México, porque es una plaza decididamente importantísima. Xavier Vilá. Bueno, lo que pasa es que a mí me da un poco de apuro esto de mezclar el tema de los estudiantes desaparecidos luego muertos, el Chapo, que no haya dimisiones con este asunto. ¿Puede estar relacionado? No lo sé. ¿Estas alegaciones son demostrables realmente? ¿Es cierto que esta señora ha delinquido con esto? ¿Lo sabemos seguro? No sabemos seguro que no ha vendido la casa y sí, lo prometió en noviembre. Pero, eso sí se sabe. Pero sabemos, de momento lo que sabemos también es que esta señora, si tiene el dinero y se quiere comprar una casa, ¿qué problema hay? No, el problema es ¿Cuál es el problema? El contratista favorito. Bueno, de acuerdo. Yo lo que quiero es que haya pruebas contra esta señora, es decir, que no haya rumores. Es decir, si el rumor es que son amigos y por tanto le pone unas condiciones mejores, bueno, pues que vamos a ver si esto se demuestra. Yo no digo que esté bien hecho, yo lo que querría es poner sobre la mesa una cultura que no solo afecta a México, sino que ocurre en otros países, y es que este presidente viene de una tradición en un partido que ha estado tanto tiempo en el poder en este país, no últimamente, pero durante todo el siglo XX prácticamente, y sí que es cierto que se crean tics, como se dice en España, ¿no? Que se crean mecanismos que conducen seguramente a la gente que lleva tanto tiempo gobernando a creerse que está en condición de seguir adelante con determinados entuertos, contratos no demasiado claros, y esta es la sospecha que hay. Yo eso creo que hay que admitirlo y hay que darse cuenta de que esta es una situación que se trasciende en la prensa. Me gustaría que estas acusaciones vinieran acompañadas de documentos que realmente demostrasen que esta señora ha delinquido. Yo, de momento, que ella no se venda la casa hasta que todo el proceso judicial llegue a su término, pues no me parece especialmente grave, sinceramente. Sí que me gustaría que ellos mismos, los Peña Nieto, fueran los que salieran y dijeran: oiga, yo no he delinquido porque aquí están los papeles, eso es lo que he hecho, no hay problema.
pero que se demuestre, es la única cosa que digo. El gran problema es que están las pruebas justamente de haber adquirido una casa a menor precio de mercado, de uno de los contratistas que ha ganado miles de millones de dólares en contratos. Alguien decía, ¿qué pasaría si en Estados Unidos, digamos, a un contratista como Halliburton se descubriera que le financia la casa a la señora Michelle Obama? Dorito Toribio. Bueno, yo estoy con dos cosas que han dicho ambos. Primero, subrayaba Pepe, y esto me parece fundamental. Todos los artículos o todos los cuestionamientos que está habiendo recientemente hacia el gobierno mexicano son de prensa extranjera. O sea, son artículos de The Economist, como él mencionaba, el New York Times, y ahora tenemos a NPR preguntándose por qué todavía la primera dama de México no ha vendido la Casa Blanca de México. Entonces, esto ya, digamos que es una luz roja de por qué tienen que ser medios extranjeros los que se pregunten, por ejemplo, como el New York Times hablábamos aquí hace unos días, por qué el presidente de México tiene un contratista favorito cuando eso, por definición, es corrupción elemental. Esto sería ya para mí una luz roja importante. Después dice Xavi, tiene toda la razón, hacen falta más datos o hacen falta más comprobaciones o quizás se está ya asumiendo que todo lo que hacen los Peña Nieto es negativo y se está quizá hilando demasiado fino a cosas que sencillamente sean rumores, o se está preguntando por qué no ha vendido la casa cuando el proceso judicial está todavía abierto, o incluso se está criticando a la primera dama porque utiliza ropa de marca y le gusta viajar a México cuando esto es algo que hace Michelle Obama también, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo entiendo que es verdad que quizás está hilando demasiado fino con las críticas y que ya precisamente por el mal momento de popularidad en el que está el presidente Peña ya todo es negativo, pero también es cierto que hay una falta de transparencia total desde el gobierno mexicano y es por eso que las críticas abundan, porque si esto se hubiera explicado claramente desde un principio, por qué se consiguió una casa a un nivel más bajo del precio de mercado, por qué no se ha vendido en su momento determinado, o se hubieran explicado claramente cosas en torno a otras crisis, no estaríamos hablando de esta falta de transparencia que es fundamentalmente lo que reprochan los medios extranjeros al gobierno mexicano. Rápido, se puede caer más bajo. La popularidad de Dilma Rousseff es de 7%. Ha aguantado bastante Enrique Peña Nieto a pesar de los escándalos en su popularidad. Sus vecinos en América Latina la tienen un poco más difícil. Y vamos a noticias de Puerto Rico. Xavier, entró este fin de semana Puerto Rico en default o cesación de pagos tras no pagar una deuda en bonos de 50 millones de dólares. Esa deuda es pequeña al lado de la deuda que tiene en este momento la isla, que se estima en 70.000 millones de dólares y que el mismo gobernador ha dicho son impagables. El desempleo en Puerto Rico, que es un territorio adjunto a los Estados Unidos, es del 14%, o sea, mucho más del doble de lo que es el desempleo en Estados Unidos. No hay crecimiento en este momento. La manufactura, que ha sido el motor económico de Puerto Rico, ha caído y además de todo hay un éxodo de más o menos 30.000 puertorriqueños al año a la Florida. Se han convertido incluso, y lo hemos comentado aquí, en una fuerza política formidable en ese estado. ¿Por qué es importante Puerto Rico? En primer lugar, es un lugar relativamente pequeño, tiene 3,5 millones de habitantes, pero es casi un símbolo de que la crisis económica mundial, situaciones que han sucedido en países europeos, han llegado a territorio americano y surgen espontáneamente y en todas partes las comparaciones con Grecia, muy a pesar de que economistas como Paul Krugman han dicho que hay diferencia entre Grecia y Puerto Rico porque tiene un padrino que son los Estados Unidos. ¿Esto en qué puede parar? ¿Puede simplemente colapsar Puerto Rico como economía? Yo es que, ¿sabe qué pasa? Que la impresión que tengo es que esta crisis económica, si lo miramos desde el punto de vista solo económico, está orquestada. Es decir, que lo que se está queriendo hacer desde Puerto Rico es forzar a los acreedores a comerse el sapo de que se queden con mucho menos de lo que se les debe y de este modo cerrar una deuda seguramente impagable ante los condicionantes económicos que usted acaba de mencionar de este Estado libre asociado que está esposado por cómo tiene que exportar a los Estados Unidos, es decir, en barcos solo con bandera norteamericana, con lo que se suponen aranceles, tiene todos estos problemas económicos. Esta decisión de orquestar una crisis económica es muy arriesgada, porque sobre todo perjudica al que vive en Puerto Rico. Los acreedores que viven Dios sabe dónde tendrán sus problemas para cobrar más o menos, pero créame, la mayoría de ellos no les va a sustentar en la comida que se llevan a la mesa cada día si Puerto Rico les termina pagando todo o parte. Pero la gente que vive en Puerto Rico sí que va a tener ese problema. Entonces, esa ciudadanía va a ver pronto
cómo el estado del bienestar que Puerto Rico tiene como parte de Estados Unidos va a menguar, la red social de soporte a la educación, a la sanidad, va a ser cada vez menor, y eso, para mí, me lleva a decir que la decisión de orquestar esta crisis es altamente injustificable, políticamente horrible, y los puertorriqueños van a estar durante mucho tiempo pagando las consecuencias de la decisión. Dori Toribio, ¿es orquestada la crisis? No, y pese a que es una teoría muy interesante y a mí me duele en el corazón no estar de acuerdo con Xavi, no es una crisis orquestada por una razón. Quien más paga ahora mismo el tema del impago en Puerto Rico son los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante del impago, hay una parte muy importante de la deuda que está en sus manos a través de la Corporación para Finanzas Públicas, y esa es justo la parte de la deuda, de esos 70.000 millones de dólares que debe en total el gobierno de Puerto Rico. Esa es una de las partes que no va a pagar. En agosto tiene previsto un primer pago de alrededor de 400 millones, se va a pagar efectivamente a la mayoría de acreedores internacionales y a la mayoría de acreedores de Wall Street, pero no a la deuda que está en manos de los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que los puertorriqueños no van a demandar o no tienen tantas herramientas como puede tener una gran corporación internacional para demandarles. Entonces, me extrañaría, pese a que es una teoría muy interesante y que además tiene un sentido, y es que Puerto Rico quiere forzar cambiar su estatus de Estado libre asociado y poder acogerse al capítulo 9 de la bancarrota, que no puede y que además es muy difícil que lo haga, porque esto el gobierno sencillamente, el Congreso no lo va a cambiar, pero no creo que sea una crisis orquestada porque quien más está pagando es los puertorriqueños. Dicho esto, la situación de Puerto Rico es desastrosa porque además del impago tenemos un paro de un 12%, que es casi el triple de lo que tiene de media Estados Unidos ahora, que está en torno al 5,3%. Tiene un éxodo masivo comparable al de los años 50, que no había comparación hasta entonces. Tiene además encima de todo esto la sequía, que está llegando a niveles que no había sufrido nunca antes, y se está quedando sin agua la isla. Y además está todo este tema de que la Casa Blanca niega un rescate a Puerto Rico. Ya ha dicho que no se va a debatir en el Congreso el estatus, pero además también se niega desde la Casa Blanca un rescate, y esto a mí me llama poderosamente la atención porque al mismo tiempo que el presidente Obama estaba exigiendo a los líderes europeos que ayudaran a Grecia, que dieran más dinero, que se abrieran a la posibilidad de una quita de deuda o de un tercer rescate, estaba negándole ayuda al propio Puerto Rico. Y esto a mí me llama mucho la atención, y sobre todo el poco caso que hacemos a Puerto Rico en general en comparación a todo el caso que hemos hecho en Grecia, cuando las crisis son similares, aunque como decíais no tenga el padrino que es Estados Unidos. Pepe, pero el hecho de ser Estado libre asociado, como decían, no le hace elegible para declararse en bancarrota, como sucedió por ejemplo en Detroit, y quizás el precedente que no quiere sentar en este momento el gobierno de Estados Unidos es que a Detroit no lo salvó y salió Detroit adelante solo, es decir, que porque un Estado que tiene los derechos no recibe un salvamento y Puerto Rico sí. Mis amigos proindependentistas dirían la figura del llamado Estado Libre Asociado, una bonita forma de decir que seguimos siendo colonia, y creo que justamente es una cuestión donde está atrapado entre dos polos opuestos. No puede acogerse a una ley de bancarrota por parte dentro del sistema estadounidense, pero tampoco puede acudir al FMI. Está en la peor de las situaciones, y hay que decir que sin embargo hay políticamente fuerzas dentro del Partido Demócrata, de todas las organizaciones latinas y sobre todo puertorriqueñas en lugares como Nueva York, que están presionando para que al menos dentro del Congreso pueda haber algún tipo de ley de bancarrota. Habrá que ver qué sale del Congreso. Es por eso que es orquestada, porque no se puede pagar el sustento social de esa sociedad con el dinero que genera y con la deuda que tiene. Ese es el motivo, como contrarrespuesta, pero el argumento es realmente muy interesante. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa con noticias sobre el dólar. Xavier Vilá, la apreciación del dólar frente a las monedas latinoamericanas ha tenido, entre tantos efectos negativos en América Latina, uno positivo, y es el aumento de lo que cuestan en los países las remesas de los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Para las economías de la región, que dependen en gran parte de las remesas, como es el caso mexicano, es el cuarto país receptor de remesas en el mundo, después de la India, de la China y de Filipinas. El dólar se ha apreciado 22% en el último año, es decir, que lo que mandan desde aquí a México pues tiene 22% de mayor valor. ¿Tiene un efecto beneficioso a largo plazo esto para la economía o simplemente es un boom a corto plazo? Pues depende de lo que se haga con ese dinero. Es decir, si usted recibe mucho dinero y en buenas condiciones viniendo del norte y lo aplica ¿a qué en su economía local?
déjeme hacerle un paralelismo de lo que ocurrió en España cuando entraba dinero de la Unión Europea a mansalva. Mucho de ese dinero se destinó a infraestructuras maravillosas que en algunos casos a mí me pusieron los pelos de punta, como es el tren de gran velocidad, que es un instrumento maravilloso para moverse, pero absolutamente absurdo cuando los trenes de cercanías no funcionan. Es decir, uno se va a trabajar y tarda lo mismo que cuando se va a Madrid desde Barcelona para una reunión de negocios. Esto es de locos. Entonces, aplique usted bien el dinero que le entra y esa economía va a florecer. El tema es que al menos en Europa se hizo infraestructura. En México la mayor parte de las remesas van al gasto corriente de las familias, que básicamente es para comer, para los viejitos que están allá, los hijos inmigrantes de este lado. Y pues básicamente ha habido programas para tratar de reorientar el gasto y que se destine a inversión productiva, donde por ejemplo el municipio, el Estado y el gobierno federal ponen lo mismo que pondría una asociación de inmigrantes que está, pero muchas veces se han quejado porque a veces las localidades lo que quieren son algún lugar de fiesta dentro del pueblo a construir y no necesariamente un pozo de agua. El peso de las remesas en las economías interiores de los países es brutal. Yo creo que a veces se nos olvida y me quedo con una cifra que he leído esta mañana, que hay 250 millones de trabajadores migrantes en el mundo y hacia los países en desarrollo llegan 436.000 millones de dólares, llegaron en 2014. Esto es una parte fundamental de la entrada de dinero de cada uno de los países y está bien esta compensación en cuanto al dólar ahora que afecte así a la divisa en Latinoamérica, porque sabemos que al mismo tiempo, por ejemplo, el vaivén de la bolsa en China o la propia debilidad en España también ha afectado negativamente a muchos mercados latinoamericanos. Así que está bien que de alguna manera se compense y que esta fortaleza del dólar, que nos está perjudicando a muchos tantísimo, por lo menos tenga algún beneficio en la región vecina. Xavier Vilar, Donald Trump se ha peleado con un inmigrante muy famoso, el chef José Andrés, dueño de varios restaurantes aquí en Washington y ahora en el resto del país. Y es lo que ha sido denominado un food fight, una pelea de comida. Surgió cuando José Andrés, al oír las noticias sobre lo que ha dicho Donald Trump de los mexicanos, decidió retirar de un edificio aquí cercano los planes de abrir un restaurante, un edificio de la vieja oficina postal de los Estados Unidos que Donald Trump está remodelando para construir un hotel. En el último piso iba a haber un restaurante de José Andrés, él ha retirado las intenciones de abrir su restaurante. El último round viene cuando Donald Trump decidió demandar a José Andrés por incumplimiento del contrato por $10 millones. En una entrevista del País, José Andrés dice que esta demanda no tiene dientes y no tiene ninguna posibilidad de prosperar. ¿Esto no les beneficia a los dos? ¿Un poco de publicidad? Bueno, ese es un punto de vista que no se me había ocurrido, no estoy seguro. Yo lo que dice José Andrés de que esto no tiene dientes, pues no lo sé, ¿eh? Vamos a ver lo que dicen los abogados, que son los que entienden, pero si este señor se comprometió a abrir un establecimiento, pues no sé exactamente el espíritu de la letra, lo que dice, habría que verlo. Lo que a mí me sorprende de esta cuestión es que yo creo que José Andrés debió evaluar antes el recorrido semántico de este señor. Es decir, que la locuacidad de Trump hablando de los mexicanos, la manera, es horrible, ya lo hemos dicho en esta mesa, pero no nos sorprende que este hombre esté en contra de los inmigrantes, ya lo sabíamos. Yo creo que José Andrés no se dio cuenta de eso o no se quiso dar cuenta porque el pastel económico era gordo y ahora cuando ha estallado esto y está en las portadas, pues nos echamos atrás. Así que hay un poquito de double standard que dicen aquí para las dos partes. José Andrés se hizo ciudadano en el 2013, es nacido en España. La argumentación legal va a ser muy interesante porque no conocemos los detalles del contrato, este es un contrato privado, pero saber si el argumento de José Andrés que ha ventilado a la prensa diciendo las declaraciones de Trump hicieron imposible un ambiente de negocios para mi restaurante, ¿será algo que podrá darle la razón a un juez? Yo creo que sí tiene dientes la demanda y no creo que este sea un caso publicitario de ninguna manera. Primero porque lo que tiene Donald Trump es una pataleta de niño, como le ha pasado con el resto de demandas que ha interpuesto a Univision y a Televisa y a quienes hayan roto cualquier tipo de contrato empresarial con él después de las barbaridades que dijo. Y segundo porque a José Andrés estoy segurísima que este tipo de polémica no le gusta ni le interesa nada. Primero porque no sé si recordáis, él tardó mucho en reaccionar a las palabras de Donald Trump, sobre todo por lo que mencionaba Xavi, porque no era ninguna sorpresa. Todos
todos sabíamos de alguna manera que Trump en el tema de la frontera tiene algunos tintes demasiados duros, por no decir racistas en algunas ocasiones. Esto no pudo ser una sorpresa y por eso yo creo que José Andrés tardó, quizá porque estaba conversando con sus abogados o con sus asesores legales, que puede ocurrir. Y segundo, él ha roto su palabra en un contrato empresarial y esto posiblemente sí pueda tener repercusiones y de ahí que tardará un tiempo en reaccionar. Y su decisión ha caído muy bien entre la comunidad hispana, que siente gran solidaridad por parte de este chef. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos al Club de Prensa. La revista The Economist ha publicado un estudio que hace una correlación entre la cantidad de ejercicio que se hace en Estados Unidos, los ingresos de las personas que hacen ejercicio y las tasas de obesidad, y los hallazgos son muy interesantes. Primero, los gimnasios, por ejemplo, fueron una de las industrias que sobrevivió la recesión. Creció la industria del ejercicio durante los últimos 10 años y se duplicaron el número de gimnasios desde 1995. El porcentaje de la población obesa, sin embargo, ha crecido en 10 años del 36 al 41%, poco efectivos los gimnasios. Y una cosa interesante, los ejercicios, la gente que más hace ejercicio es la gente que tiene mayor ingreso, es decir, que el ejercicio poco a poco y los gimnasios como SoulCycle, que ha sido un gran boom aquí, un gimnasio de bicicletas con pesas, son solo para los ricos. Bueno, y no tendrá que ver también cómo administran el tiempo las personas en función de sus ingresos. A lo mejor la gente que tiene más capacidad económica tiene más capacidad de trabajar desde casa, por ejemplo, o puede hacer telecommuting, que le llaman aquí, ¿no? Me parece. Es decir, que puede trabajar remotamente, con lo que se puede administrar el tiempo de modo que puede ir a estos sitios. Es decir, que son propietarios de su tiempo y ese es el bien más preciado que uno puede tener. Se lo administra de modo que le permite estas otras actividades. A lo mejor hay gente con menos ingresos económicos que necesita hacer el commute, es decir, el traslado hacia un puesto de trabajo que le toma 8 horas in situ, 1 hora para ir a casa, otra para regresar, cuidarse de los niños, de las niñas, etcétera, y no tiene tiempo para... Es una posible explicación, no sé. José, también se ha vuelto una especie de moda, uno se siente fuera de la jugada. A mí cuando me platican de hacer ejercicio en SoulCycle con las luces apagadas, con la música a todo volumen y pareciendo ratita encima de esta bicicleta, y que Michelle Obama es una de las fans de este gimnasio de bicicletas, yo digo, bueno, me estoy perdiendo de algo total. Yo enlazo la relación económica porque es que ahora mismo hacer ejercicio es carísimo por esta nueva tendencia de lo que llaman los gimnasios boutique, como el SoulCycle, es que es muy caro. Entonces uno no se puede permitir hacer 2 o 3 clases a la semana con estos precios y es precisamente por lo que dice Pepe, porque es una moda muy efectiva para algunos, otros no la entendemos muy bien, pero ya el hecho de si uno quiere hacer ejercicio completo en cualquier gimnasio, las tasas ya han subido a un nivel, sobre todo con estas nuevas modas, que no todo el mundo se lo puede permitir. Nos recordaba Dori Toribio que hoy cumpleaños Barack Obama. Desde el Club de Prensa le deseamos lo mejor. Gracias, Xavier Vilá, José Díaz Briceño y Dori Toribio. A ustedes los esperamos mañana en Club de Prensa.